Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, pues como debe ser en estos tiempos, tenemos que hablar de el tema que está ocupando pues casi todos los espacios, que es la reactivación económica, la forma en la que se está llevando a cabo, qué tanto éxito podemos esperar, realmente si empresarios, trabajadores, la sociedad en general, estamos entendiendo el significado de las palabras y dándole al semáforo color naranja el lugar que merece, que es el de alto riesgo. Alto riesgo, no riesgo desaparecido, ni mediano, ni nada que se le parezca. Sigue siendo un alto riesgo. Para ello tenemos un panel compuesto hoy por pues, Eloy Peniche Ruiz, que es presidente de la Cámara de Empresarios Progresistas. ¿Cómo estás, Eloy? Muy bien, Lilia, un gusto saludarte y un saludo a todos Igualmente. los televidentes. Tenemos también al señor Alejandro Ortiz. Él está ahí en Plaza La Isla, una gran plaza que existe en Cancún, en la zona hotelera, muy visitada, muy amplia, con cientos de locales, y él ocupa uno de ellos. ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia. Así es, soy microempresario, tengo un local ahí en Plaza La Isla en arrendamiento y pues ahorita la activación o la reactivación económica está muy difícil pues por el tema del coronavirus, de bajo turismo. Está bastante complicado, de hecho. Buenas tardes. Pues con esas rentas que cobran ahí en Plaza La Isla, pues pequeño empresario no es, ¿eh? Bueno. Ricardo Villalba, él representa al Comedor de Dios. ¿Cómo le va, don Ricardo? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, muy bien, aquí esperando poder apoyar en algo. Bien, pues tenemos un semáforo en color naranja. Hemos tenido en el programa Estado de los Estados anterior la versión de sindicato, de autoridad laboral con respecto a esta reapertura, pero ¿cómo la están contemplando ustedes, Eloy? Pues mira, Lilia, definitivamente es una situación complicada porque por un lado tenemos que privilegiar la salud. Si no tenemos salud, pues las cosas se complican más de la cuenta, pero también hay una gran necesidad de salir a trabajar y de empezar a generar los recursos que todos necesitamos, ¿no? Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y lo primero que seguimos haciendo es pedirle a la gente que trabaja con nosotros, a todos los que están en esta ciudad Cancún, es que cuando salgan lo hagan con una gran responsabilidad, que sigan los protocolos que se están marcando, porque si no tenemos esos cuidados, pues los servicios médicos de por sí ya complicados van a estar rebasados y vamos a entrar en una situación todavía más complicada. De primordial importancia que nosotros tomemos en serio estas medidas, y creo que mucha gente lo está haciendo así, es porque tenemos que ser un ejemplo en el ámbito turístico para que México salga de esta alerta que en un momento dado pudiéramos tener, para que los turistas que nos puedan visitar de otros lados donde ya están saliendo de esta situación, no sea un tema para ellos cuando regresen a sus ciudades de origen, ¿no?
Por ejemplo, te podría decir de Francia o del mismo Canadá ahorita, que si un turista puede venir acá, sí puede venir, pero cuando regrese a su país tiene que entrar en un periodo de cuarentena, porque si estamos marcados como un país con alto riesgo, por normatividad ellos así lo están manejando. Entonces, tenemos que... Al respecto, te quería preguntar esto. Qué bien que me das pauta para hacerlo. Hicieron una lista de 14 países a los cuales pues podría la gente llegar a visitar, a turistear, a relajarse después de días de confinamiento también en sus lugares de origen. Dentro de esos países no está México. No, en este momento... Tú acabas de hacer esa referencia precisamente. Es correcto. Por eso tenemos que ser más enfáticos en acatar las disposiciones sanitarias que se nos están marcando. Esa es una de las grandes razones. Ahora, Eloy, tú has estado en representación de varias cámaras, etcétera. Pero me extraña que he tenido representantes gremiales, como siempre en estos programas, pero ¿por qué no se dice nada de las cadenas comerciales? ¿Por qué no se habla de Chedraui, de Comercial Mexicana, de Soriana, de Walmart, de Superama? En fin, o sea, las he querido mencionar todas porque todas están incurriendo en lo mismo. Hablas de esta atención que se le debe dar al turista, pero los que trabajan en ese sector y en general, porque pues, recordemos que también está Airbnb, etcétera, bueno, pues debemos cuidar todos los focos de infección y nadie le pone atención a que los trabajadores de estas tiendas no están equipados para su protección ni para protección de los clientes. Si acaso los vemos en las cajas, no en todas, pero por ejemplo el área de carnes, a donde están desescamando el pescado, etcétera, no están con la debida protección. Bueno, incluso, y le comentaba yo a Catalina Portillo, vemos los servicios públicos que también están sin protección alguna. Y no vemos a los representantes de sectores que levanten la voz, Eloy, ¿por qué? Porque han sido omisos y vemos, porque pues ahí en la esquina de tu casa o a 2 cuadras, pues pasa el camión de la basura y ves que los señores que la recogen no traen absolutamente nada para su protección ni para la protección de los demás. Y yo no veo que le reclamen a los ayuntamientos qué está pasando. Bueno, no veo que reclamen, te repito, por lo que está sucediendo en las tiendas y son factores de contaminación que están dentro de la ciudadanía que presta los servicios al turismo. Y entonces, pues no nada más son los hoteles, vamos a darle una mirada a nuestro entorno. Y tú que has representado cámaras y grupos importantes de personas allá en Quintana Roo, yo te pregunto, ¿por qué han sido omisos en esto? Pues mira, yo sí te puedo decir de lo que he visto y de las reuniones en las que he participado, prácticamente todas ellas de forma virtual, es el gran esfuerzo que están haciendo muchos empresarios, y digo muchos, no voy a decir que todos, porque a lo mejor hay alguno que se me escapa por ahí y no sería correcto, por eso digo que muchos empresarios sí se están preocupando por esas normas de sanidad que nos están pidiendo, ¿no? El caso de la basura, ahorita que tú lo tocas, bueno, ahí le corresponde precisamente al gobierno municipal de hacer un llamado a la concesionaria. No, sí, yo sé a quién le corresponde. ¿No? Lo que no me explico es por qué pues los empresarios, los hoteleros, las cámaras, etcétera, no le dicen, no le reclaman a la señora Mara Lezama, pero podía llamarse Pito López, el hecho de que estén los trabajadores en esas circunstancias y que exista una empresa
concesionaria de la basura, que está haciendo negocio con esa recoja y que no les brinde ninguna protección, porque los señores de la basura están recorriendo nuestras calles. No, mira, sí se hacen los reclamos, ¿eh? O sea, a lo mejor no es una situación de que se sepa públicamente, pero sí hay exhortos en ese sentido, ¿no? Definitivamente el cuidado de las personas sí tienen que ser más enfáticos, porque hay algunos que no cumplen con esa norma, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que no lo acatan, creen que no les va a pasar nada. A mí me ha tocado ver No, hombre, personas ni que siquiera dicen creen que existe el virus. No, hombre, pero ellos dicen que no, que es mentira, que no les va a pasar nada. Y no solo algunos de los que recogen la basura, sino muchísimas personas. Y yo creo que no son conscientes de esta situación tan delicada. Bueno, incluyendo a don estamos. Andrés López Obrador, ¿eh? Bueno, es caso aparte también. Ese es uno de los problemas, porque si él no predica con el ejemplo, pues entonces estamos en situación Sí, complicada, por eso mucha ¿no? gente no cree. Pero bueno, Porque por dicen, eso... si fuera cierto, el presidente ya parece que se iba a exponer. Bueno, por eso nosotros como ciudadanos sí participamos en que la gente debe cuidarse y debe tomar el cuidado en lo personal, pero también por los otros que están a su alrededor, y para empezar, su propia familia, porque Claro. Desafortunadamente me ha tocado conocer de casos muy cercanos de gente que ya no nos acompaña en este mundo, y es muy lamentable, ¿eh? Y a veces se cuidan ellos, pero hay otras personas que no, y de ahí viene, está terrible la situación, ¿no? Don Pero Alejandro, se está haciendo el ¿cómo esfuerzo. va? ¿Cómo va la plaza? Lilia, bueno, la plaza ya abrió. Bueno, de hecho, nunca, la plaza como tal nunca cerró. Cerramos por parte de las autoridades cuando estuvimos en el semáforo rojo. Estuvimos fácil 2 meses sin abrir tiendas, y hasta hace unos pocos días el semáforo naranja permitió abrir las plazas otra vez. Bueno, los locales de Plaza La Isla. Me imagino que todas las plazas comerciales de Cancún también abrieron. En el caso particular de Plaza La Isla es que nuestro mercado es al 90%, o si no es que el 100% turístico. Al no haber llegada de turismo a Cancún por las condiciones de la emergencia del COVID, pues no tenemos clientes a los cuales les vendamos. El gran problema que tenemos es que no tenemos ingreso porque no hay turismo, no tenemos ventas, pero nuestros gastos, lejos de disminuir, se incrementaron por el asunto de la nueva normalidad, donde tenemos que proporcionar ciertos artículos o ciertos procedimientos nuevos que antes no hacíamos, lo cual incrementa nuestros costos. Entonces estamos en un gran problema porque no tenemos ventas, tenemos que mantener la plantilla laboral. La Plaza La Isla en particular no da muchos beneficios, no da muchas... no se sensibilizó, no es empática con los locatarios. Y la verdad es que de la plaza muchos locales siguen cerrados. Entonces, una reactivación económica como tal no la veo, No la veo porque, como te digo y te repito, particularmente en la zona hotelera, donde nuestro negocio es el turista, nuestro mercado es el turista, y no hay, entonces lo veo muy, muy complicado. Está muy, muy difícil. Sí, es algo que pues nos preguntamos de manera permanente, porque no solamente es el caso de los propietarios de Plaza La Isla, sino prácticamente de casi todas las plazas del país, no han accedido a disminuir rentas, a disminuir el pago inclusive que hacen de mantenimiento, y que tendría que haber quedado cancelado por lo menos los meses en los que ha estado cerrada la plaza. Sin embargo, tengo entendido que no hubo una sola disminución. Bueno, ni siquiera en algunas en donde prorratean el cobro de la basura. Es pues correcto. Si no había nadie, ¿cómo no?
Y ni mantenimiento, ni renta. Es el caso también de la isla, me supongo, ¿no? Así, ese es el caso de la isla. Te digo que junto con otros locatarios nos hemos acercado a la administración, hablamos con el gerente y su respuesta es la misma. No se puede, no hay descuentos, o los descuentos realmente no son significativos. Entonces, por un lado tú quieres abrir prorrateo tu negocio. de las rentas, ¿Perdón? ni prorrateo en las rentas. Tal vez prorrateo sí. Te dicen, bueno, ok, abre tu negocio y nos vas a ir pagando las rentas en el transcurso de cierto tiempo, pero te pones a hacer números y dices, voy a estar empeñado trabajando 3, 4 años para exclusivamente pagar rentas. Entonces, como negocio realmente no es, ya no es un negocio. ¿Tú crees que va a haber muchos locales cerrados? No creo, es un hecho, ya hay mucho local cerrado. Particularmente en Plaza La Isla, que es donde yo me muevo, del 100% de locales que hay en la plaza, yo me imagino que un 85% sigue cerrado. ¡Qué barbaridad! Sí, está muy, muy difícil, es muy complicado, ¿eh? Don Ricardo. Hola. Hola. Esta reactivación ha, pues, de alguna manera logrado disminuir un poco la asistencia al comedor. No. ¿Se incrementa? Se ha incrementado bastante. Le comentaré que al principio iba mucha gente de la construcción. Al momento de autorizar que la construcción sea parte prioritaria de la activación económica, pensamos que iba a bajar. Definitivamente no fue así. Como lo acaban de decir aquí, el sistema cambió, el mundo cambió. Y para poder entrar a trabajar tienes que pasar ciertos cursos, ciertos estándares, si no, no eres contratado. Al pasar esos estándares, esos cursos y ya lograr un contrato, baja el número de personas de la construcción yendo a comer. Pero ahora me aumenta el número de personas que se dedicaban al turismo, que se dedicaban a comercios, que eran propietarios de comercios, que tenían ahorros, que tenían la esperanza que, como el gobierno nos ha venido dando, hoy sí que dulces, que en 20 días ya se compone, que en otros 20 días se va a componer, que ya llegamos al punto máximo. O sea, es algo tan triste, tan vergonzoso, que el gobierno esté matando a nuestro pueblo mexicano. Y lo digo con toda sinceridad porque no nos hablan con la verdad. El gobierno no ha hecho nada real para apoyar. Muchos países han tocado sus pymes. Hay mucho dinero que ahorraron para este tipo de contingencias, pero este gobierno todo lo ha malgastado y con su frase de no corrupción y no quiero repartir, nos está matando. Y digo nos está matando porque, ejemplo familiar, llevo 2 personas muy cercanas que han muerto debido a que ni el préstamo famoso a la buena palabra, ni despensa, ni nada ha hecho. Lo único que ha hecho es obligarnos a encerrarnos. ¿Para qué? Para seguir oyendo mentiras. La gente que ha salido a la calle a buscar algo y ha encontrado, por ejemplo, no soy el único, ha encontrado comedores, no se dan cuenta, en este caso le digo la Cofepris, que cerrar comedores es volverse asesinos, porque si un ser humano no come, ¿dónde agarra anticuerpos? Si un ser humano no come, ¿dónde agarra esperanza? Entonces, es muy difícil el sistema que estamos viviendo. Desde que me volví un comedor o una persona, porque no soy un comedor como tal, que regalaba comida y se han unido muchos amigos, algunas empresas, apoyándome con especie.
No solamente eso, me ha llegado también pues a quererme cobrar ya también uso de piso. Yo creo que ya se reactivó eso y quererme cobrar uso de piso, digo, ¿qué te doy? ¿Te doy frijoles? ¿Te doy arroz? ¿O qué te doy? Porque realmente es lo único que tengo. No tengo nada más que mi fuerza, la fuerza de la gente que me ha ayudado a cocinar, la gente que ha estado trabajando más de 18 horas para poder lograr dar un promedio de 700 comidas al día, entre desayuno y comida. Ya me llegan extranjeros, hemos tenido reportaje ahí de extranjeros que llegan a formarse, radiólogos, ¿para qué le digo de todo lo que hemos tenido? Madres que se han querido suicidar, recién paridas porque no tienen para darle para leche a sus hijos que no han comido. En el hospital, así como están pariendo, las están sacando, no hay reposo, no hay consideración. Entonces esas madres han llegado a pedir ayuda y pues, ¿qué hago? Agarrar redes sociales y pedir ayuda, que a ver quién me regala una NAN 1, quién me regala unos pañales para recién nacido. Y ha sido mínima la respuesta, pero sí le digo algo, mucha la gente que ha tenido la esperanza se ha salvado de no suicidarse, de no cometer una tontería. Hay gente tan pobre en México que lo único que tiene es dinero, porque sensibilidad no la tiene. Entonces eso es lo que yo le podría decir, y de que esto va para peor. Cada día hay menos desempleados. Esta activación sirvió para correr a más gente, porque los empresarios no reciben apoyo del gobierno. Los empresarios que como yo, que soy un microempresario, no recibí ni una despensa. ¿Qué recibimos? Síganle pagando, sigan manteniendo nómina, pero ahora que ya reactivamos, paguen impuestos, saquen sus permisos. O sea, ¿dónde viene la ayuda de nuestro gobierno? Quiero ver otros países cómo lo están haciendo. Otros países que a esta altura ya tocaron un 30, un 25. Países pequeños, subdesarrollados, ya tocaron un 12% de sus pymes. México, ¿qué ha hecho? Nada. ¿Desde cuándo tiene usted los comedores? No, pues, ojalá tuviera muchos, y se lo digo de corazón, Perdón, mi idea. el comedor, perdón. No, y sí es mi ilusión, tener muchos comedores. Ahorita este comedor hoy cumplió 90 días. Bueno, pues independientemente de que vamos ahorita a un corte comercial, pero sí aprovecho para decirle, don Ricardo, si quiere usted darle, por favor, ahí al equipo de MXN todos sus datos para que hagan una tarjeta y puedan apoyarlo pues con verduras, con carne, con cosas que pueda usted repartir entre la gente que tanto lo necesita y que recurre ahí a donde usted está pues haciendo esta buena obra, pues para que lo estemos transmitiendo, cómo no, con el mayor gusto. Claro que sí. Para empujar un poco a todo esto. Vámonos por favor a un corte, enseguida regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
Muchísimas gracias, ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Y bien, pues hemos escuchado una narrativa de don Ricardo, de un comedor establecido allá en Cancún. Y cuesta trabajo, Eloy, ¿no te parece el escuchar este tipo de narrativa con esta necesidad que ya tiene la gente para llevarse el alimento al estómago? Y en un lugar en donde se habla de inversiones de millones y millones de dólares, de bellezas naturales, de creación de empleos por arriba de la tasa nacional, en donde podría parecer un paraíso, y nos encontramos con una situación de miseria que también tendremos que reconocer que, bueno, ahorita la pandemia es la que carga la culpa, pero ya el año pasado venía un descenso económico brutal y hemos visto cómo ha proliferado la pobreza y la miseria en Quintana Roo, en su zona norte. Sí, Lilia, definitivamente yo creo que ante esta situación hay que ver hacia el futuro. En este momento el pasado pues no lo podemos resolver, pero de aquí para adelante sí tenemos que tomar acciones, toda la sociedad, para salir adelante. Lo que le corresponde a cada uno, los gobiernos en el sentido de correctamente administrar el dinero público y realizar acciones que vayan en beneficio de la mayoría de la ciudadanía o en beneficio de todos los ciudadanos. A los que emprendemos un negocio de cualquier tamaño, chico, mediano, grande, porque hasta el que vende donas, el que vende cacahuates o el que sea, es un microempresario, también hay que buscar los mecanismos de impulsarlo. Y a los que nos corresponde trabajar como empleados o lo que sea, tenemos también la obligación de que nuestro trabajo sea productivo. Tenemos que basarnos ya en una productividad y cambiar nuestra mente. Tenemos que buscar nuevas formas de ser, dentro de nuestro ámbito, ser más productivos y de cambiar. Esta pandemia está provocando, sí, muchas coyunturas que nos van a permitir también muchas oportunidades, y hay que tener la visión para reconvertirnos y de aprovecharlas y de salir adelante. Pero también debemos aprender. Hace algunos años, en el 2008, 2009, que tuvimos aquella influenza H1N1, H1N1. nos pegó de una forma fuerte, aunque fue muy puntual. Hoy estamos ante una situación mundial, pero yo creo que se nos olvidaron algunas lecciones. Y la primordial en todo sentido, y eso debe ir para todos, es que debemos también procurar el ahorro. A muchos nos agarró en una situación totalmente complicada, con endeudamiento o estar viviendo al día, y no fomentamos el ahorro, que algo que se hacía de muchos años en la educación, se ha dejado de hacer. Bueno, conforme vayamos avanzando y saliendo de esta problemática, son prácticas que también debemos prever. Pero también tenemos que trabajar mucho en la diversificación económica de nuestro estado, nuestra ciudad. Estamos atenidos al turismo y es el segmento más golpeado en este momento. Si hubiéramos trabajado como debía ser, yo recuerdo hace 20 años se hizo el plan 2025, en el año 2000 aproximadamente. Si desde ese momento hubiésemos empezado a establecer lo que venía plasmado en ese estudio bastante profesional que se hizo, yo creo que en alguna medida nuestra situación sería un poco diferente. Lástima que no se llevó a cabo por ningún lado, ni tanto por la parte gubernamental ni por el lado empresarial. Ahí se quedó.
Claro, con el tiempo hubiese que haber hecho adecuaciones, pero yo creo que hubiésemos paliado un poco más esta situación. Así que tenemos que cambiar, tenemos que modificar, tenemos que reinventarnos y sobre todo trabajar más fuerte. No va a quedar de otra más que mirar para adelante, innovar y adaptarnos a nuestras realidades y siempre pensar en una forma positiva que vamos a salir más rápido de esta situación de lo que pudiéramos estar, ¿no? ¿Cuántos años tienes en el Estado, Eloy? Casi 30 años. Bien, entonces, pues al igual casi que yo llegué allá en el 78. No, yo llegué ¿Cuántas veces Ajá. hemos escuchado hablar de la diversificación económica del Estado? Muchísimas, muchísimas. ¿Y puedes tú en algún momento ejemplificar un intento serio de alguno de los sexenios en donde se hubiese presentado uno? Pues mira, muchas de las partes de la diversificación económica están asociadas de alguna manera al turismo. Le encontramos algunas variantes. No, esos son prestadores de servicio. Estamos hablando Sí. de una diversificación de veras. Y ahorita, precisamente para hacer memoria, se me viene, ¿te acuerdas cuando empezaron a sembrar aquellas papayas Maradol, o no recuerdo, que eran de exportación? Los pepinos y la papaya. Que eran de exportación, Sí. que fue, por eso te decía yo, vamos a buscar, vamos a ejemplificar. Pues ya cuando se hizo aquel invernadero enorme, que después pues, todo fue corrupción y voló, Así es. pero en algún momento hemos visto que se incentivara pues el campo o que, por poner un ejemplo, en Baja California Norte, bueno, es Baja California, no Norte, en Baja California hay una planta que se llama Damiana. Han hecho un licor de la Damiana, es muy conocido, es digestivo y tiene la presentación de un busto de una mujer. Entonces la botella es muy atractiva y en muchos de las personas que les gusta recorrer el país, tú les dices, ¿has probado la Damiana? Sí, hombre, qué barbaridad, en mi casa nunca falta, qué tal y tal. ¿Alguna vez hemos escuchado siquiera el intento de hacerle una botella atractiva al Estaventún o hacer una botella, un licor de miel o buscar la manera de exportarla, pues no como ahora lo están haciendo nuevamente con el chicle, sino ya en una presentación que resulte atractiva? Hemos visto que se incentive la ganadería o la creación de el criadero de aves, las granjas porcinas, cuando se tiene ahí un mercado como el hotelero, que consumen toneladas de lo que quieras, de naranjas, de plátanos, de lo que sea. ¿Y por qué no se ha diversificado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Darnos de topes en la pared como ahorita con la pandemia? Porque mira, hay muchas cosas que romper, hay que ser disruptivos. Desafortunadamente el campo es una pena la situación en la que está y tristemente es la gente que trabaja bajo el rayo del sol, se rompe el lomo y está muy expuesta a una ganancia mísera, porque llegan ciertos intermediarios que son los realmente ganones de esa situación. Y también ha habido una falta de solidaridad, eso me queda muy claro. Si hubiese un vínculo donde pudiéramos apoyar verdaderamente, por ejemplo, a nuestros productores de miel, que Quintana Roo es uno de los principales productores de buena miel en el país, tristemente no tienen los apoyos. Eso es una realidad. Pero tampoco existe por el otro lado
alguna persona o algún organismo que sea el vínculo entre productor y consumidor y que le dé un precio adecuado a esas personas. Es ahí donde falta un piso parejo y así vamos a hablar del de la piña, del de la papaya, del pepino, del tomate, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí Fíjate, donde tan mal tenemos- andamos que antes se hablaba de Loma Bonita, Oaxaca, para ensalzar la piña. Eran las mejores piñas, las más dulces, la mejor piña que se producía en el país. Hoy se habla de Loma Bonita por las ejecuciones. Y creo que así nos podemos ir. El gobierno no ha puesto las condiciones, no ha generado las condiciones para que el campo crezca. Definitivamente no hay los mecanismos de apoyo y no solo es la parte de agricultura, sino también, por ejemplo, la ganadería. Quintana Roo pese a tener muy buenas tierras para la ganadería, no se da, y no se da por la simple y sencilla razón de que si tú vas a una carnicería, por ejemplo, el kilo de carne lo vas a encontrar de res en, ¿qué será? A buen precio, 120 pesos el kilo. Pero cuando el productor lo vende en pie, si alcanza a venderlo en 24 pesos, 25 pesos el kilo, ya va de ganancia. Claro, cuando tú beneficias el animal y todo esto, si es un animal de 400 kilos, ya vas a tener ya netos 200 kilos. Eso implica que el costo de ese kilo de carne te viene saliendo más o menos 48 pesos. Pero el intermediarismo en que le llega al consumidor final, ya tienes un tramo ahí bastante grande, que eso no llega al que tiene que tener la tierra, al que tiene que esperar cuando menos año y medio para vender un animal desde que nace, y aparte de que tiene que tener a la vaca y cuidarla y que gana una miseria. No hay incentivos para el campo, por eso es que nadie quiere trabajar el campo, porque es una verdadera friega, pero lo que recibe a cambio de eso apenas le da para subsistir. Esa es una de las grandes tragedias que estamos teniendo en nuestro país. ¿Qué necesitamos? No solo vender materias primas, sino industrializarlas y darles un valor agregado y en la medida de nuestras posibilidades empezar a exportar. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo para que entonces el rendimiento de ese producto sea mayor y pueda tener mayor riqueza el que está generando, el que está produciendo. Si solo se lo lleva el intermediario, pues nunca vamos a salir de esta situación y siempre vamos a tener un gran nicho de la población en una pobreza extrema. Sí, y además si vamos a seguir lineamientos como cuando aceptaron eliminar los subsidios al campo y a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, etcétera. ¿Sí? ¿No Cuando hay? en Estados Unidos si algo se da son subsidios, ¿eh? Sí, claro. Y en cambio de allá nos vinieron a decir que aquí no, ¿verdad? Pero- y luego si aterrizamos esto al polo de desarrollo turístico más importante de México, que no tiene un rastro TIF, oye, andamos muy mal, ¿eh? Muy mal, porque Muy además mal. el campo lo tenemos que industrializar, lo tenemos que tecnificar, es la palabra correcta. Tenemos que tecnificar. Es increíble que hoy en día todavía sigamos sembrando a mano. A Definitivamente. la tumba rosa y quema, hombre. ¿Perdón? Qué barbaridad. Al estilo tumba rosa y quema. Sí, que era el de principios de siglo. En muchos casos, mira, la tierra en gran parte del estado y de la península, ciertos segmentos es muy pedregosa y difícil de tecnificar. Sin embargo, sí se puede, pero efectivamente se necesitan los apoyos para que podamos llegar a ese punto. Yo he tenido la oportunidad, porque además
en la familia, mi papá se ha dedicado en Yucatán a tener ganado y lo conozco perfectamente. Yo he tenido la oportunidad de ver personas que sí han aprendido mucho sobre la agricultura, lo están aplicando y vieras qué maravillas hacen en terrenos poco propicios para la siembra y están logrando ya exportar. Aquí cerca exporta ya tomate, exporta papaya y exporta sandía y chile habanero. Fíjate, sí se puede. Lleva mucho Claro trabajo, que se pero puede. también necesita los apoyos. Si no fuese así, ¿tú crees que Arturo Romo hubiese establecido ahí su gran planta de producción alimentaria? No, ¿verdad? Sobre sé. todo cuando posee tanta información oficial restringida para el resto de los mexicanos. Sí Bueno. sabes, ¿verdad? Que ahí en Yucatán la tiene, esta planta. No la conozco en lo particular. Ah, bueno, pues ya platicaremos porque pues le quedó a modo el Tren Maya, ¿qué te platico? Bueno. le ¿Qué quedó a modo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo Pues decir? vamos a tener ya, se nos fue el tiempo rapidísimo. Don Alejandro, ¿qué nos aconseja para esta reapertura? ¿Qué le dice a sus compañeros locatarios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque no se vislumbra un buen futuro por los próximos 6 meses, lo que resta de este año. No, hombre, ya le platico que ya dijo López-Gatell que hasta abril del año que entra. Sí, yo también lo escuché, que esto se va hasta marzo o abril del 2021. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice Ricardo que hay personas que se dedicaban al turismo que ya están yendo al comedor porque de plano los ahorros se acabaron, no hay ingreso. Entonces, yo creo que como dijo López Obrador, esto le viene como anillo al dedo, pero para hacer sus programas asistencialistas y tener a la población lo más jodido posible. Va a estar muy difícil. Ahora, hay que ser optimistas, hay que innovar, hay que trasladarse los que podamos al comercio electrónico, que eso viene muy fuerte, y lo que se le exige a las autoridades es, como dice Eloy, que distribuyen muy bien el gasto público, el dinero público, pero que sobre todo den las oportunidades y la manera en que los empresarios podemos seguir adelante. Eso es lo mejor que puede hacer el gobierno, brindar los mecanismos para que la población salga adelante. Las condiciones. ¿Perdón? Generar las condiciones. Las condiciones, esa es la palabra. Generar las condiciones para que los microempresarios sigamos con nuestras actividades, generemos empleos, generemos impuestos y la bolita va a empezar a caminar. Otro asunto es que el gobierno no tiene culpa de esta pandemia. Muchas veces le queremos echar la culpa al gobierno de todo, pero en este caso creo que no tiene nada que ver el gobierno con esta pandemia. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos, reacomodarnos y Ricardo lo dijo, el mundo ya cambió y va a seguir cambiando, entonces tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del juego, pero tiene que haber voluntad de todas las partes, empresarios, gobierno, ciudadanía, de todas partes, para poder hacer que México gire, que la economía gire, que la pobreza disminuya. Y pues hay que ser optimistas, no nos queda más que ser optimistas, echarle ganas a trabajar y no decaer en el ánimo. Es lo que yo creo que vamos a tener que hacer todos. Lilia, yo quisiera acotar en lo que está diciendo Alejandro y tiene mucha razón. Lo que necesitamos es trabajo. Y aquí es donde el gobierno federal sobre todo debe tener el tino de La visión de que está haciendo mega obras que por decreto dijo que no se toquen los fondos destinados a eso. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que ese dinero en este momento se debe hacer un alto y redirigirlo a todos los estados donde se empieza a hacer obra pública, donde tengan participación las empresas locales y que de esa manera
puedan generar empleo y se distribuya ese dinero de mejor manera, porque eso hace que el dinero que caiga en la región, en la ciudad o donde se tenga que hacer la obra, ahí mismo circule, y eso nos daría un respiro a nuestra economía. Y yo no veo por ningún lado que se esté desarrollando, llevando a cabo en gran medida obra pública, y no hablo de gran tamaño, al contrario, hay que pulverizar para ciertas obras, meterse a hacer calles, meterse a hacer banquetas, alumbrado público, agua, drenaje, en diferentes localidades que lo necesiten, y eso va a crear las fuentes de empleo que necesitamos. Pero yo no veo que lo estén haciendo, que se destinen recursos en gran medida para esa situación, y eso pudiera alivianar en mucho la economía de las diferentes ciudades donde se pudiera llevar a cabo. Pues nada más habrá que ver que en lugar de hacer lo que estás tú comentando, que es una reactivación económica real, no es la de la dádiva. Aquí se genera empleo, se generan impuestos, realmente se reactiva la economía. Así es. No se avienta el pescado sin enseñar a pescar. Pues no les dan a los estados ni siquiera ya sus participaciones completas, hombre. No les han reintegrado todo el dinero que han invertido en esta parte de combate a la pandemia que le corresponde al gobierno federal. Y en efecto, Alejandro, el gobierno no se tiene la culpa del virus, ni los mexicanos tampoco, pues lo importamos, ¿verdad? Como en todo el mundo se importó. Pero de lo que sí tiene la culpa el gobierno es del mal manejo de la pandemia. De lo que sí tiene la culpa el gobierno es de habernos engañado durante tanto tiempo, iniciando con estamos preparados para la pandemia. Lo que sí tiene la culpa el gobierno es haber vendido todos esos cubrebocas a China para después recomprárselos 3 veces más caro. Lo que sí tiene la culpa el gobierno es de promover y de aceptar situaciones de alta corrupción como la venta de ventiladores del hijo de Bartlett. Ahí es lo que sí tiene también la culpa, es de no entregar cuentas claras sobre los medicamentos. De lo que tiene la culpa es de no proteger a los médicos y a las enfermeras, y de esta manera, bueno, pues los médicos con gran experiencia, ya jubilados, retirados tanto del Seguro Social como del ISSSTE, dijeron: nosotros no vamos, con nosotros no cuenten, porque no vamos a ir a morirnos allá. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había cubrebocas, ni esas batas transparentes, todo esto que hemos visto, que pues hay quienes a manera de agresión, y cuando se hacen críticas para el señor López Obrador, dicen que porque extrañamos la corrupción y que si extrañamos los abusos. No extrañamos nada, están vigentes, Claro que están. Y una corrupción mucho más cínica que la que teníamos en el pasado. Ahí sí, sí, está difícil, sin palabras ahí. Bien, pues les decía yo, tenemos que irnos. Por favor, una última participación, don Ricardo. Pues mire, yo le podría decir algo muy sencillo. A los 2 comentarios que hicieron ahorita, posiblemente haya una solución. Y este llamado lo hago al gobernador y a nuestra presidenta municipal. En el estado, en la ley de movilidad, se está ignorando algo que tenemos como, dijéramos, punta de lanza a nivel mundial. Aquí en el estado, la persona que tiene o primera en un accidente, preferencia, es el peatón, segundo es el ciclista o el que va en patines, y así va subiendo hasta llegar al último, que es el transporte. Pero al parecer eso no lo saben mucha gente, y siempre el transportista cree que tiene la preferencia. ¿A qué me voy a esto? Aquí acaban de hablar de construcción, de modificación. Si en el estado empezamos a promover el uso de la bicicleta turística, no hablo de deporte, hablo del transporte de ciclismo, vamos a bajar el problema número 1, que es el que ataca el COVID-19, que es diabetes, obesidad,
hipertensión. Si nosotros usáramos la bicicleta como transporte, estaríamos consumiendo más de 3 litros de agua. Acabaríamos con el problema que tenemos de estacionamiento, de contaminación, bajarían nuestros gastos de gasolina, nos bajarían muchísimas cosas y tendríamos muchos beneficios. ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro gobernador, nuestra presidenta municipal? Pintarle rayitas a las calles y darle preferencia, uso exclusivo de la bicicleta. Segundo, yo como comerciante, poner un lugar donde puedan llegar las bicicletas y amarrarlas, porque no estamos en Japón, que ahí llegas, dejas un paraguas, regresas 3 días después y ahí está el paraguas, ¿no? Aquí hay que ponerle todavía candado. Si nosotros hiciéramos eso, acabaríamos más rápido que la pandemia, más rápido que los cubrebocas. Si en las calles se construyeran aljibes de agua, que haya jabón y agua permanente a las 24 horas, sería mejor y más barato que estar consumiendo alcohol, que al final de cuentas va a lastimar la piel y vamos a tener otros problemas. Eso activaría mucho la economía y ayudaría muchísimo. Y lo segundo, le hago un llamado a toda la gente que se sensibilice. No hablo con el comedor de Dios, que saquen más comedores los que tienen, los que puedan. Hay gente que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque aparte de que ya les dijeron, sin haber una prueba real, eficiente, que tienen COVID, nada más porque presentan algunos síntomas, ya tienes COVID, sin salario, debiendo renta, sin haber comido, se están suicidando. Yo creo que ahí tendríamos nosotros que ser más sensibles para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, la economía se puede reactivar, lo único que se necesita son verdadera gente que sepa de economía, que veamos lo que han hecho otros países asiáticos para levantarse. No tenemos que buscarle en otro planeta, en otro mundo. Aquí mismo hay países que se están levantando y México se está hundiendo. Así es que yo hago una llamada, pero fuerte, exigente a nuestras comunidades, a nuestros gobernadores, a nuestro presidente municipal, bueno, en este caso nuestra presidenta municipal, a que cheque este artículo de movilidad para que vea que es una solución muy viable. El hecho de, se gastaría mucho menos en tanto medicamento, ¿sí? La bicicleta, todos los niños los tenemos, pero desgraciadamente en el closet, porque no hay un lugar apropiado para poder usarla. Aunque en el estado ya hay la ley que tiene la preferencia el ciclista. Nada más hay que hacer una campaña de publicidad para dárselo a conocer a todos los automovilistas que tiene la preferencia el ciclista. Sí, y como usted dice, haciendo ciclopistas ya es con mayor seguridad. Y bueno, pues creo que todos los ciudadanos queremos un entorno tranquilo, un entorno seguro, necesitamos salud, necesitamos tantas cosas. Y tal vez si les damos una ayudadita a los que tienen autoridad, ayudándolos a pensar, ¿verdad? Porque pues es muy cómodo andar cortando listones y apareciendo en las cenas y en las primeras planas, porque de las secciones, sobre todo de sociedad, ¿verdad?, que es en las que se estaba acostumbrado a trabajar, bueno, pues así no se aventaja ni se gobierna ni un municipio, ni una localidad, ni una comunidad, ni la cuadra y a lo mejor ni a la familia. Pero vamos a seguir exigiendo y empujando, si les parece. Yo les agradezco mucho a los tres su participación y recuerden que MXN pues está para todos ustedes. Muchísimas gracias, señores. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.